Buenas noches amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Recapitulando un poco lo que hemos visto, hemos hecho una introducción, hemos visto modelos de matemáticas financieras, hemos visto modelos de evaluación de inversiones, hemos visto modelos de presupuesto maestro. Ahora tenemos que ver dos puntos que quedó pendiente del presupuesto maestro de la última sesión. Pero el fuerte de la clase del día de hoy, lo que vamos a ver nosotros es modelos de planeación financiera. Esto es lo que vamos a ver. Nos quedaría pendiente el tema de modelos de gestión de costos para toma de decisiones y modelos de teoría de portafolio. Como dice el cursor, vamos por partes y expliquemos los conceptos básicos de lo que es modelo de planeación financiera. Entonces vamos a comenzar con una planeación financiera a corto plazo. Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea de la planeación financiera consiste fundamentalmente en lo siguiente. Voy a colocar unos pasos que sugiero. Pasos. Entonces, el paso uno para hacer una planeación financiera es determinar cómo se encuentra la empresa, es decir, un análisis inicial donde tenemos que ver cómo cómo están los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y también cómo están el microentorno, las cinco fuerzas de Porter, es una gran ayuda. Entonces, de este análisis, lo que nosotros buscamos encontrar o esperamos encontrar es oportunidades y amenazas. Es decir, hacemos un análisis del macroentorno y hacemos un análisis del microentorno para que buscar oportunidades y amenazas. Luego tenemos que hacer un análisis interno. ¿Sí? Podemos usar la cadena de valor como herramienta. Y lo que buscamos con este análisis es identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. Entonces, ese sería el paso 2. Y el paso 3 consiste en hacer un análisis financiero. Un análisis financiero. Entonces, con estos pasos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestro famoso FODA. Es el punto de partida. Una vez que sepamos cómo está la empresa, el paso 4 es la proyección de los estados financieros en condiciones normales. En condiciones normales. A 2 años. La planificación o la planeación financiera operativa generalmente es a corto plazo y es a un plazo no mayor a 2 años. Generalmente colocan los autores, cito a Gigman en este caso, ¿no? Que sugiere que la planeación financiera operativa sea un plazo no mayor a 2 años. Entonces, hago la proyección de los estados financieros en condiciones normales y ¿qué veo aquí? Veo cómo está la empresa, cómo se encuentra la empresa en términos de liquidez, deuda, eficiencia, rentabilidad, generación de efectivo. Generación de efectivo. Entonces, una vez que nosotros sabemos cómo está la empresa en estos indicadores, ya veo, ok, si me gustan los números o si no me gustan los números, y en función de que si estoy conforme o no con los números que he encontrado, porque una proyección en condiciones normales, ¿qué es lo que quiere decir? Una proyección en condiciones normales quiere decir que voy a hacer la proyección
voy a hacer la proyección asumiendo que el futuro, el futuro se va a gestionar como se lo hizo en el pasado. En eso consiste una proyección en situaciones normales, es decir, en función al comportamiento histórico, proyecto el futuro. Ahora bien, si no me gusta ese futuro, el paso 5 es establecer metas financieras. Metas financieras. Y cuando hablamos de metas financieras, nos estamos refiriendo a que nosotros debemos establecer las metas en términos de qué? En términos de liquidez, en términos de deuda, en términos de eficiencia, en términos de rentabilidad y en términos de generación de efectivo. Entonces, establezco las metas financieras y una vez que tengamos las metas financieras, una vez que he establecido las metas financieras, el paso siguiente, el paso 6, el paso 6 consiste en establecer un plan de acción. Es decir, cuando hablamos del plan de acción, estamos hablando de qué acciones puntuales, qué acciones puntuales debo realizar para poder alcanzar las metas financieras. Ok, una vez que definamos el plan de acción, el paso 7 es la proyección nuevamente de los estados financieros con base al plan de acción. Con base al plan de acción. Es decir, proyecto los estados financieros con base al plan de acción y nuevamente se hace un análisis financiero. Y lo que buscamos aquí es ver y hacer una especie de checklist, es hacer una especie de chequeo y ver si en esta proyección que he hecho he cumplido los indicadores que me he trazado de manera previa. Y se hace un cierre con un paso 8, donde en el paso 8 hacemos un análisis de riesgo con Crystal Ball. Entonces, esa es la secuencia en sencillo de una planeación financiera a corto plazo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, fundamentalmente en el 90% de la clase, donde vamos a trabajar con los estados financieros de una empresa boliviana, PIL, y a esa empresa financiera, a esa empresa le vamos a hacer el análisis financiero. Vamos a hacer la proyección en condiciones normales. Vamos a establecer metas financieras. Primero vamos a hacer, perdón, una proyección de los estados financieros y vamos a ver cómo se encuentra el futuro. Y si ese futuro no nos gusta, nos vamos a plantear otro futuro, que es las metas financieras, y luego vamos a trazar un plan de acción para poder alcanzar esa meta financiera. Y en función de la meta financiera, vamos a hacer una nueva proyección. Hacemos un análisis nuevamente y hacemos el cierre con el Crystal Ball. Estimados amigos, ¿se entiende el plan para hoy? Sí, está claro. Perfecto, genial. Entonces, como está claro el plan, antes de entrar
en materia. Un segundo. Bien, comparto nuevamente la pantalla. Y solamente para cerrar lo que estaba pendiente, en la anterior sesión, ahí hemos visto que hemos hecho el flujo de caja por el método indirecto y lo estábamos contrastando con el flujo de caja por el método directo. Y identificamos que el flujo operativo era diferente, que el flujo operativo es 842.000 y aquí mi flujo de caja por el método indirecto es, el flujo operativo es diferente, ¿sí? ¿Esto es por qué se da? Se da porque esta utilidad neta que tenemos aquí, está contaminada. Recuerden que la utilidad neta o resultado neto está contaminado por los intereses. Entonces, para poder llegar a los mismos resultados, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos la utilidad neta ajustada. ¿Y qué es eso? Simplemente al resultado neto le devuelvo los intereses, es decir, sumo los intereses. Sumo los intereses. ¿Y por qué sumo los intereses? Porque los intereses son consecuencia de una decisión de financiamiento. Por lo tanto, no deberían formar parte del flujo operativo. ¿Sí? Pero los intereses no deberían estar en el FEO, deberían estar en el flujo de financiamiento. Aquí deberían estar. Menos los intereses. Los intereses deberían formar parte, queridos amigos, del flujo de financiamiento. Y recuerden que debería ir con negativo, porque implica una salida de efectivo. Y veamos si la fórmula lo arrastra, si lo arrastra. Ahora, obviamente, ahora sí, si analizamos el flujo de efectivo, si analizamos el flujo de efectivo operativo, vean 842, con el flujo de caja 842, ¿sí? Y quieren aquí lo coloco, mejor, solamente para hacer el chequeo, acá voy a colocar el flujo efectivo operativo, pero por el método directo, que está aquí, y a su vez este flujo debería ser igual, y eso lo vamos a chequear con una diferencia. Es decir, si nosotros hacemos la diferencia entre este señor, ¿sí? Este señor, menos este señor, debería ser cero, ¿no, colegas? ¿Sí? Entonces, ese es el ajuste que nosotros hacemos en finanzas para determinar realmente el flujo operativo. En finanzas no partimos de la utilidad neta, sino de la utilidad neta ajustada. Primer elemento. Queridos amigos, ¿se entendió la explicación? Gracias, Luis. Ahora, si nosotros queremos ser un poco más finos aún, si nosotros queremos hilar fino, fíjese que en el control cuadra porque esto lo contratamos con el balance, ¿no es cierto? O sea,
este saldo de aquí lo correlamos con el balance y cuadra, no, está bien. Pero si queremos hacer y leer un poco más fino que una copia, mover o copiar, queda una copia, mover después, y acá flujo de caja directo 2, voy a colocar rojo para explicar lo siguiente. Si queremos nosotros encontrar, ser más finos en la exposición, deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos aquí colocar el resultado operativo después de impuestos. El resultado operativo después de impuestos, ¿a qué es igual? Es igual al EBIT, por 1 menos el IUE. Uno menos el IUE. Quiere decir esto, que tenemos que partir del resultado operativo, ¿sí?, por 1 menos el 25%. Perfecto. Pero ¿dónde mandamos los intereses? Los intereses los mandamos aquí mismo, siguen estando aquí, pero ¿qué sucede? En el flujo de financiamiento, nosotros colocamos el escudo fiscal. Ahí colocamos el escudo fiscal. Recuerden ustedes que gracias a estos intereses que estoy pagando, la empresa hace que, gracias a estos intereses, la empresa paga menos impuestos a las utilidades. Entonces, ahorro este señor, coloco igual negativo, este señor por 25%. Y ese es el escudo fiscal. Ese es el escudo fiscal, amigos, proveniente de la utilización de deuda. Déjenme un segundo que estoy ya invirtiendo. Ok, ahora sí. Miren que mi balance sigue cuadrando. O sea, perdón, mi flujo sigue cuadrando. Pero ahora he sido más fino. ¿En qué sentido? Donde el escudo fiscal lo he colocado donde corresponde, en el flujo de financiamiento. He colocado el efecto del apalancamiento financiero, lo he colocado en el flujo de financiamiento, donde aquí me ha quedado realmente el flujo operativo. Porque el flujo operativo es lo que el negocio genera sin importar cómo el negocio se financia. Es decir, el flujo, este flujo de aquí, este flujo operativo, ¿qué me está indicando? Lo que el negocio genera sin importar cómo se financie. Y ya, si nosotros queremos ya hacer una valoración y queremos encontrar el flujo de caja libre, que es el flujo operativo más el flujo de efectivo de inversiones, si nosotros queremos el flujo de caja libre, entonces aquí claramente lo podríamos hacer, sumar el flujo operativo más el flujo de efectivo de inversiones. Y este es realmente un flujo de caja libre, ¿sí?, que si ustedes lo contrastan con este método de aquí, y si aquí calculo, aquí voy a calcular, por ejemplo, el flujo de caja libre, van a notar una pequeña diferencia. Si aquí calculo el flujo de caja libre, que es igual al feo más el flujo efectivo de inversiones, ustedes ¿qué van a hacer? Van a agarrar y van a sumar el flujo de efectivo operativo más el flujo efectivo de inversiones. Y claramente va a haber una diferencia. Miren, aquí voy a hacer la diferencia entre ambos. Voy a restar
este flujo de aquí, menos este de aquí, y tenemos esta diferencia, ¿sí? ¿Correcto? Y esta diferencia, y aquí tengo que colocar la suma del flujo fiscal, la suma del escudo fiscal, aquí, voy a colocar aquí unos menos 25%, ¿ya? Y ahora lo que me interesa, obviamente si el control sigue cuadrando, esta diferencia no es lo que me interesa, lo que me interesa es la diferencia de este flujo de caja libre versus este flujo de caja libre, ¿sí? Vean que la diferencia realmente que es el escudo fiscal, ¿no es cierto? Es decir que, es decir que este flujo de caja, estimados amigos, este flujo de caja que ustedes tienen aquí, está tomando en cuenta el escudo fiscal, ¿sí? Este flujo de caja libre está tomando en cuenta el escudo fiscal, ¿correcto? Pero no debería tomarlo, porque recuerden el concepto de libre, ¿no es cierto? ¿Qué dice libre? Libre de deuda. Cuando nosotros calculamos el flujo de caja libre, tenemos que tener precisión meridiana en lo siguiente. Tenemos un balance financiero, tenemos la estructura de capital, deuda, patrimonio, tenemos aquí la inversión financiera, y a partir de la inversión financiera calculamos el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es libre de deuda, o sea, no tiene que tener absolutamente nada de la deuda. Nada. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es hilando fino, como un colega decía. Hilando fino es este método que he marcado con rojo, donde el escudo fiscal lo he sacado del flujo operativo y lo he incluido en el flujo de financiamiento. Cosa que este flujo me indica realmente lo que mi negocio está generando sin importar cómo se financia. ¿Se entiende, queridos amigos, esta precisión? Amigos, ¿me escuchan? Gracias, Luis. Gracias. Entonces, en esencia, recapitulando un poco, primero, ¿qué hice? De todas maneras, repito. Este flujo de caja es el flujo de caja por el método directo. ¿Por qué se llama directo? Porque trabajo con los ingresos y egresos efectivos. Y a partir de esto he calculado un flujo operativo, este flujo operativo que está aquí. Ahora, este flujo operativo debería ser igual a este flujo operativo de aquí. Debería ser igual. Ahora sí es igual. ¿Y por qué es igual? Porque hemos hecho un ajuste. ¿Y cuál es el ajuste? Si comparamos 842, acá tenemos también 842. Ahora mismo sí es igual. ¿Pero por qué? Porque ahora hemos calculado la utilidad neta ajustada, que simplemente es la utilidad neta, devolverle los intereses y los intereses mostrarlo donde corresponde. Donde corresponde mostrarlo en el flujo efectivo de financiamiento. Sin embargo, este flujo operativo, si yo quisiera valorar una empresa, este flujo operativo no es correcto, no es fino. ¿Por qué no es fino? Porque este flujo operativo incluye
incluye el escudo fiscal. Este flujo operativo incluye el escudo fiscal. Y lo que hacemos aquí ya es hilar un poco fino. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos del resultado operativo, realmente de lo que me genera negocio, le aplico el IVE y esto realmente es la utilidad sin importar cómo la empresa se financie. Y el escudo fiscal lo sacamos del feo y lo metemos en el flujo efectivo de financiamiento. De tal forma que ahora mi flujo de caja libre es efectivamente lo que, perdón, más abajito, mi flujo de caja libre es realmente lo que genera negocio sin importar cómo se financia. Esa es la puntualización que quería hacer, estimado amigo, que quedó pendiente en nuestra última sesión. Profe, Adelante. es decir, entonces, eso con lo que queda del flujo de caja libre es con lo que puede volver a contraer otra deuda a la empresa, o sea, tiene ese margen para volver a contraer otra deuda. Es decir, el banco se fijaría en ese flujo de caja libre para pues dar otro crédito, ¿es verdad? Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, con este flujo de caja libre podríamos contratarlo contra la cuota, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo contrataríamos con la cuota, es decir, este es el flujo de caja ante la deuda, lo contratamos con la cuota para ver la capacidad de pago. Correcto. Excelente. Gracias, profe. A usted por la pregunta. Bien, entonces ya le sacamos el jugo a este caso. Podríamos seguir y seguir y seguir, porque fíjense que al final con este caso podríamos estar todas las clases, digamos, ¿no? Porque se le puede hacer cosas y cosas y cosas, se le puede aplicar todas las finanzas, se puede valorar, hacer proyecciones anuales, eh, evaluarlo como un proyecto de inversión, porque he hecho aquí una proyección que es mensual, pero podría ser una proyección a 5 años, o sea, se podría seguir trabajando, pero vamos a quedar ahí y nos vamos con otra planificación. Para eso aquí tengo los estados financieros históricos de 5 gestiones, un tiempo razonable, ¿sí? Un periodo de tiempo razonable para poder hacer una proyección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis financiero. Aquí vamos a hacer un análisis financiero rapidito para ver cómo se encuentra la empresa. Vamos a ver cómo se encuentra la empresa y para eso vamos a hacer el análisis en primer lugar a través de razones financieras. Vamos a hacer el análisis a través de razones financieras. Empecemos. Cuando hacemos un análisis financiero, tenemos los siguientes grupos de razones. Saco la pantalla. Vamos a copiar esto. Ya. Y aquí vamos a colocar razones. Fin. Razones fin. Aquí hay que colocar. Aquí hay que colocar detalle. Aquí vamos a colocar grupo. ¿Ya? Grupo de razón. Copiamos formatito. Y comenzamos con los análisis. Primero vamos a ver la razón de liquidez. Liquidez corriente, que es el activo corriente, sobre el pasivo corriente. Luego vamos a ver liquidez inmediata, o la ácida, que es el activo corriente, menos lo menos líquido, que es el inventario, sobre el pasivo corriente. Luego tenemos la liquidez inmediata, que es el disponible, sobre el pasivo corriente. Esas razones están dentro del grupo de razones de liquidez que miden la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora mismo es el cálculo de estas razones, donde tenemos que la liquidez corriente se define como la división del activo corriente del pasivo corriente. Tenemos total activo corriente, le dividimos entre el pasivo corriente. Perfecto, ¿no? Entonces, se dice que una empresa es líquida cuando la liquidez corriente es mayor o igual a 1. Por ejemplo, aquí tenemos una liquidez corriente de 1,10. Se sobreentiende que debajo de la unidad. Recuerden que en el numerador tenemos activo corriente, en el denominador tenemos pasivo corriente, donde esto quiere decir que por cada boliviano que esta empresa debe, o por cada unidad monetaria, tiene 1,10 unidades monetarias para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces, es una empresa líquida, definitivamente, pero si analizamos, es muy líquida, pero está muy próxima al 1, ¿no? Recuerden ustedes que si este ratio se aproxima a 1, quiere decir que la empresa tiene un elevado riesgo de liquidez, porque está muy próximo a 1. Es una empresa líquida, pero con un elevado riesgo de liquidez. Y recordando que el riesgo de liquidez es la probabilidad de que una empresa no pueda cubrir sus obligaciones de corto plazo. Bien, ahora, pero ¿qué pasaría en el escenario de que si no vendemos inventario? ¿Qué pasaría si no vendemos inventario? Si no vendemos inventario, ¿qué pasa? Vamos y vemos qué es lo que pasa. ¿Qué hago? Al activo corriente, usted le resta lo menos líquido que es el inventario y ese resultado lo divide entre el pasivo corriente. Y lo arranca. Perfecto. Claramente, si nosotros analizamos este número aquí, tenemos una liquidez ácida de 0,54. Es decir, que por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, sin tomar en cuenta los inventarios, podríamos disponer de bolivianos 0,54 para hacer frente a esa obligación inmediata. Entonces, fíjense usted que la empresa es líquida efectivamente, pero si no vende su inventario no podría hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Ahora bien, hay que tener claro que este indicador de aquí no tiene un parámetro, o sea, no puedo decir que menor a 1, mayor a 1, mayor a 0,5, mayor a 0,5, o sea, no. Lo que sí, este indicador me dice que mi empresa es líquida, expuesta a un elevado riesgo de liquidez, y si no vendo mi inventario, no podría cumplir mis obligaciones inmediatas. Entonces tenemos una empresa que es líquida, con muy expuesta a riesgo de liquidez. Pero si lo contratamos con el periodo anterior, claramente podemos observar que existe una mejora, ¿no es cierto? Es correcto, ¿no? Como decía Luis, miren, tiene acumulación de inventarios y ha mejorado en el último año, tal cual, ¿no es cierto? Tal cual, porque en el último año se observa que ha aumentado el indicador, lo cual denota claramente una mejora en la gestión de inventarios, que seguramente con otros indicadores lo vamos a precisar mejor. Pero veamos entonces cómo está en términos de liquidez inmediata, que es simplemente agarrar, agarrar el disponible y dividirlo entre
el pasivo corriente. Este indicador se expresa generalmente en porcentaje. ¿Y qué es lo que me dice? Recuerda la fórmula, en el numerador está el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la fecha de cierre, al otro día, vinieran a cobrarnos, con disponible, solamente podríamos pagar hasta un 37% de nuestras obligaciones de corto plazo. Ahora, ¿qué evidenciamos? Que efectivamente existe una mejora en el indicador. Hemos mejorado la posición de liquidez inmediata en la gestión 2023 con respecto a la gestión 2022. Aquí hay que ver o plantear o recordar lo que es el triángulo de las finanzas. Recordando un poco lo que es el triángulo de las finanzas. Entonces voy a dibujar un triángulo y recordando lo que vimos una vez, de que aquí tenemos la liquidez corriente, acá tenemos el riesgo de liquidez y acá tenemos la rentabilidad. Claramente esta empresa tiene bajo nivel de liquidez que expone a la empresa a un elevado riesgo de liquidez. Repito, la empresa tiene baja liquidez corriente, cercana a 1. Eso expone a la empresa a un elevado riesgo de liquidez. Si se cumple la estrategia financiera, deberíamos esperar altos niveles de rentabilidad. Entonces, si esto se cumple, estaríamos cumpliendo la teoría financiera de que a menor liquidez, mayor riesgo de liquidez, pero debería ser compensado con mayor nivel de rentabilidad. Entonces, veamos qué pasa con la rentabilidad. Lo vamos a ver en breve nada más. Entonces, continuando con la explicación, vamos a ver los indicadores de deuda. Primero vamos a ver el índice de deuda, que es el pasivo total sobre el activo total de la empresa. Entonces tenemos nosotros el pasivo total, agarramos y buscamos el total pasivo y lo dividimos con el total activo. ¿Y qué evidenciamos? Evidenciamos que claramente en la gestión 2023, esta empresa financia sus activos con un 51% de deuda y la diferencia de recursos propios. Vemos una clara tendencia de la reducción del apalancamiento. Es una empresa que inició con elevada deuda y lo que está haciendo es normalizar su deuda y la ha reducido hasta llegar a un 51%. Ahora bien, otro indicador que es importante ver es el índice de cobertura de interés, que es el resultado operativo sobre los intereses, donde vamos a ver la capacidad de pago de la empresa. Agarramos el resultado operativo, que lo tenemos aquí, y ese resultado operativo lo dividimos entre los gastos financieros, pero fíjense que los gastos financieros estaban con negativo. Entonces podríamos hacer lo siguiente, dividir el resultado operativo dividido entre el absoluto. ¿El absoluto de qué? De los gastos financieros. Y note usted claramente que solamente un año la empresa no tiene cobertura. ¿Qué observamos? Que este 7 que me indica que la empresa con su resultado operativo puede pagar 7,81 veces los intereses, donde observamos claramente que se cumple la teoría financiera, puesto que si la empresa tiene menor deuda,
su cobertura debería mejorar, ¿sí? Y esto es lo que estamos observando. Lo anormal sería es que baje mi deuda y también lo haga mi cobertura, ¿no? La lógica es, si el índice de deuda cae, se esperaría que el índice de cobertura de interés aumente, ¿no, amigos? Y es claramente lo que está ocurriendo. Otro indicador que nos interesa ver es el índice de calidad de deuda, que es el pasivo corriente sobre el pasivo total. ¿Qué quiere decir aquí? Voy a dividir el pasivo corriente entre el pasivo total, donde agarramos nosotros y decimos igual, pasivo corriente, agarro el pasivo corriente, vamos a buscar el pasivo corriente sobre el pasivo total, total pasivo, donde que notamos que este indicador lo expresamos en porcentaje. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo que esta empresa, el 60% de su deuda se encuentra en el corto plazo. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si el índice de calidad de deuda aumenta, quiere decir que tengo mucha deuda a corto plazo. Si mi índice de calidad de deuda aumenta, lo normal es esperar que mi liquidez corriente baje, ¿sí? Es decir, que si mi índice de calidad de deuda aumenta, tengo mucha deuda en el corto plazo y debería esperar que mi liquidez baje. Sin embargo, ¿qué observamos, amigos? Por ejemplo, que ha aumentado mi índice de calidad de deuda, pero mi liquidez corriente se ha mantenido constante. Quizás si aumentamos dos decimales, podríamos ver algo más. Bueno, vemos una pequeña reducción, una pequeñísima reducción, ¿no es cierto? Vemos una pequeñísima reducción. Entonces podríamos decir que está observando aquí, que se cumple la teoría, ¿no es cierto? La liquidez tiene una leve reducción. ¿Y por qué tiene una leve reducción? Porque claramente está aumentando, estoy concentrando mucho mi deuda en el corto plazo, ¿no? Entonces, es una empresa con bajo nivel de deuda, con capacidad de pago de intereses, con una elevada concentración de la deuda en el corto plazo, pero pese a esto, aún es líquida. Y eso es lo que vemos nosotros en términos de deuda. El otro análisis que vamos a hacer es un análisis en términos de eficiencia. Primero vamos a ver la eficiencia a nivel global de la empresa, calculando la rotación de activos. La rotación de activos se define como las ventas sobre el activo total. Agarramos nosotros igual y nos vamos al estado de resultado, buscamos los ingresos por venta de productos y agarramos y lo dividimos entre total activo y lo rastramos. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Primero recordar que este indicador, la rotación del activo total es igual a 1,34. Se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. Recuerden que aquí tenemos el activo total y acá tenemos las ventas. ¿Y esto cómo se lee? Que por cada boliviano que esta empresa invierte en la gestión del 23, ese boliviano me genera bolivianos 1,34 en ventas. Es decir, si este número, estimados amigos, aumenta, y como vemos, existe una tendencia de aumento,
este número aumenta, quiere decir que la empresa es más eficiente en el manejo de los activos a nivel global. Y si la rotación de activos aumenta, también la rentabilidad debería hacerlo en un escenario ceteris paribus. Entonces, a nivel global, la empresa es eficiente. Vamos a ver ahora el análisis a nivel particular, analizando primero en cuánto tiempo cobra la empresa. Para eso vamos a ver el periodo promedio de cobro, donde el periodo medio de cobro es igual a 360 dividido entre ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces nosotros agarramos y decimos igual 360 dividido entre ventas sobre las cuentas por cobrar que están en el balance, cuenta por cobrar, y arrastramos. Quiere decir que esta empresa cobra, demora en recuperar su venta a crédito 10 días. En la gestión 2022 demora 11 días, donde claramente nosotros podemos observar que la empresa cada vez recupera su venta a crédito en menor plazo. Eso es bueno para las finanzas. Recordemos la teoría financiera de que si mi periodo promedio de cobro sube, entonces mi liquidez inmediata también lo hace. Es decir, entre este indicador y la liquidez inmediata existe una correlación, ceteris paribus. Si nosotros calculamos una métrica estadística, como lo es el coeficiente de correlación, y correlacionamos la liquidez inmediata contra el periodo medio de cobro, claramente aquí notamos que existe una correlación inversa, ¿no, amigos? Recuerden que el coeficiente de correlación es una métrica estadística que se mueve, que se mueve entre el límite inferior menos 1, el límite superior más 1, donde el punto medio es 0,5 y acá menos 0,5. Y acá vemos que nos dio menos 0,69, es decir, estamos aquí, estamos por acá. Tenemos una correlación más o menos fuerte, pero de orden negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el periodo promedio de cobro aumenta, la liquidez inmediata cae y es cabalmente lo que hemos observado a través del tiempo, ¿no? O sea, se cumple la teoría financiera. Luego, vamos a analizar también la otra métrica que es el periodo promedio de inventario. ¿En cuánto tiempo esta empresa demora en vender su inventario? 360 dividido entre costo de venta sobre el inventario. Agarramos nosotros 360 dividido, abrimos paréntesis, costo de venta, ¿sí? Costo de venta, pero como está con negativo, lo que podríamos hacer es colocar la función absoluto, agarro absoluto y selecciono el valor, y eso lo divido entre el inventario. ¿Y qué vemos aquí? Que la empresa
está demorando 65 días en vender el inventario. Entonces, mientras más rápido vendamos el inventario, nuestra posición de liquidez debería mejorar. Por lo tanto, si calculamos nuevamente el coeficiente de correlación entre la liquidez inmediata y el periodo medio de inventario, debería haber una suerte, ¿sí? En este caso, vean qué pasó. Que es lo que estamos viendo aquí, que no estamos cumpliendo la teoría, ¿no es cierto? Porque este número que me está diciendo, este número me está diciendo que en un escenario ceteris paribus, si el periodo promedio de inventario sube, entonces la liquidez inmediata sube, lo cual claramente no es correcto. No es correcto. Porque eso quiere decir que, recuerden ustedes que al disponible no solamente le afecta el inventario, sino le afectan otras variables. Pero esta hipótesis que hemos sacado nosotros, esta hipótesis aquí, es lógica desde el punto de vista financiero, pero la historia me está demostrando que no. La historia me está demostrando que hay una relación directa entre el periodo medio de inventario y la liquidez inmediata. Pero esa es la historia, no quiere decir que sea la lógica, ¿cierto? Veamos ahora otro indicador que es el periodo promedio de pago, que es cuánto tiempo demora la empresa en pagar a su proveedor, que es 360 dividido entre el costo de venta dividido entre las cuentas por pagar. Calculo el indicador que es igual a 360 dividido el absoluto del costo de venta dividido entre las cuentas por pagar de balance o proveedores. Aquí. Claramente vemos que existe una estabilidad en cuanto a la gestión de esta cuenta, ¿sí? Con relación al, quiere decir que demoramos en pagar 48 días en la gestión 2023. En la gestión 2022 demoramos 53. ¿Qué me dice las finanzas? La teoría de las finanzas puras me dice que debemos aumentar lo más que podamos el plazo de pago a proveedores. Eso es bueno. Es decir, apalancarse con el proveedor es lo mejor, porque es una fuente de financiamiento sin costo financiero. En consecuencia, si aumento el periodo medio de pago es bien, pero siempre y cuando sea fruto de un acuerdo. Pero si nosotros, por ejemplo, la empresa dice, ok, vamos a pagarle como empresa cada 30 días, pero en los hechos nosotros estamos pagando cada 48 días. Entonces, en este caso, si nosotros hayamos acordado pagar cada 30, pero en el análisis me sale que pago cada 48 días, entonces en ese caso estoy siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo mis compromisos. En consecuencia, en consecuencia, lo que está pasando aquí, si asumimos que era 30 días, lo que estamos viendo es una especie de normalización de los pagos a proveedores. Para cerrar este análisis, calcularíamos el ciclo de conversión de efectivo, que es igual al periodo promedio de inventario más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago. Es decir, el inventario más cobro menos pago. Para entender lo que es este ciclo, vamos a hacer una analogía con la última gestión. ¿Qué es lo que pasa en la última gestión? En la última gestión, si nosotros arrancamos de un periodo cero,
En la última gestión, esta empresa demora 65 días en vender su inventario. Es decir, este es el tiempo que la empresa demora en vender su inventario. Su PPI es 6.5. Sin embargo, demora 10 días en cobrar. Demora 10 días en cobrar. Es decir, que su periodo promedio de cobro es de días. Entonces, en términos lógicos, eh, mi ingreso efectivo debería ocurrir aquí. Es decir, mi ingreso efectivo debería ocurrir al término 65 más 10 sería 75 días, ¿no es cierto? Al término del día 75 deberíamos recuperar los recursos invertidos, es decir, nuestro costo más la utilidad. ¿Sí? Eso es lo que debería pasar. Pero sin embargo, toda empresa se apalanca. En este caso, ¿cuánto tiempo la empresa se apalanca con el proveedor? Acá me dice que me apalanco 47 días. Es decir, que el periodo promedio de pago es de 48 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi egreso efectivo va a ocurrir aquí. ¿Pero de qué egreso estamos hablando? Estamos hablando del costo. Porque cuando le pago al proveedor estoy pagando mi costo. Entonces, pero estamos en el día 48. Entonces, lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí se llama ciclo de conversión de efectivo. Que si ustedes restan 75 menos 48, ¿no? Claramente si usted resta 75 menos 48, me debería dar 27, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que la empresa, la empresa que estamos analizando, demora 27 días en recuperar los recursos invertidos, incluyendo la utilidad. La teoría financiera que me dice que si correlaciono el ciclo, y lo correlaciono con la liquidez inmediata, debería esperar una correlación negativa. ¿Sí? ¿Por qué negativa? Porque si el ciclo de conversión de efectivo cae, debería esperar que mi posición de liquidez inmediata suba, ¿no? Y claramente esto me está demostrando este signo negativo de la relación que tenemos. Entonces, en términos generales, la empresa ha mejorado su eficiencia a nivel global y a nivel particular está cobrando más rápido, está vendiendo más rápido el inventario, está normalizando sus pagos, su ciclo se ha reducido. Entonces, estamos hablando de que existe eficiencia. Estos son los indicadores de actividad, actividad o eficiencia. Muy bien. Ahora vienen los indicadores de rentabilidad. Dentro de los indicadores de rentabilidad que tenemos el margen bruto, que es la utilidad bruta sobre ventas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos igual y vamos a la utilidad bruta
y lo dividimos entre las ventas. Demos dos decimales y observamos que el margen bruto de esta empresa ha aumentado, el margen bruto. Y recordemos ustedes, recordemos amigos que el margen bruto de una empresa está en función del precio de venta, está en función de los descuentos que haga la empresa y está en función del costo variable unitario. Entonces, el hecho que tengamos una mejora, esta mejora se puede deber o porque subió precio la empresa, o porque redujo descuentos, o porque su costo bajó. Entonces, no podríamos nosotros hacer un análisis y jugárnosla ya sea por el costo, precio. No sabemos, tendríamos que pedir información que forma parte de la contabilidad gerencial, ¿no? Con la información igual que tenemos, no podríamos decir o con precisión meridiana a qué se debe la mejoría en el margen. Bien, solamente podríamos formular hipótesis. Siguiendo con mi análisis, tenemos el margen operativo, que se define como resultado operativo sobre las ventas. Y este a su vez que es igual, buscamos resultado operativo, que lo tenemos, y lo dividimos entre las ventas. Entonces, ¿qué significa este número? ¿Sí? Deme por favor 2 minutitos. Ah, tengo un pequeño problemita de conectividad. Deme 2 minutos.
Pues, amigos. Entonces, decía que el margen bruto es lo que nos queda después de haber cubierto el costo de venta. Es decir, después de haber cubierto el costo de venta, nos quedamos con 28,97%. Es decir, de cada 100 unidades monetarias vendidas, nos quedamos con 28 unidades monetarias con 97 centavos. El margen operativo es lo que nos queda después de cubrir el costo de venta y los gastos operativos. Aquí lo importante entender en la modelación es que el margen operativo depende del precio de venta, depende de los descuentos, depende del costo, depende del volumen de ventas y depende también de los costos fijos, ¿no? Entonces, claramente acá tenemos una mejoría en el margen operativo que la podemos explicar ya sea por un aumento de precio, reducción de descuentos, reducción del costo variable, incremento de las ventas o reducción del costo fijo. Ahora vamos con el margen neto. El margen neto se define como el resultado neto sobre las ventas, donde nosotros vamos a leer el resultado neto y lo dividimos entre las ventas. Que notamos que la empresa, después de haber cubierto todos los gastos, todo mi costo, mi gasto, interés e impuesto, tiene una ganancia neta del 4,18%. Es decir, de cada 100 unidades monetarias, nos quedamos con 4,18 centavos. Miren ustedes que tenemos un comportamiento creciente en términos de margen. Ahora, estos son indicadores de margen. Ahora vamos a calcular los indicadores clásicos de rentabilidad, que son el ROA, la neta sobre el activo total. Tenemos el ROE, que es la neta sobre el patrimonio. Vamos con el ROA, que es la utilidad neta sobre el activo total, expresado en porcentaje. Y este me indica, recordemos que este es una métrica muy importante, porque me indica, el ROA me indica la eficiencia de la administración. Porque recuerden que al administrador financiero, ¿usted qué le da? Le da sus activos. ¿Y qué esperamos? Que con una correcta administración de los activos se traduzca en buenos niveles de rentabilidad. ¿Y qué podemos decir? Que por cada boliviano invertido en los activos, por cada boliviano invertido en los activos, por cada boliviano invertido en los activos, ese boliviano, ese boliviano nos genera una ganancia neta del 5,6%. Es decir, de ese boliviano, ¿cuánto nos queda ganancia neta? El 5,6%. O es lo mismo decir que de cada 100 bolivianos que ven, 100 bolivianos invertidos, de los 100 bolivianos nos quedamos con una ganancia neta del 5,60 centavos. Observamos que hay un comportamiento creciente en este indicador, donde ya a este nivel podríamos ver la correlación que existe entre lo que es liquidez, ¿sí?, contra la rentabilidad, donde vemos que no se está cumpliendo la teoría financiera con la historia de la empresa, porque la teoría financiera me dice en un escenario Ceteris Paribus, ¿sí?, en un escenario Ceteris Paribus, que si
la liquidez corriente sube, eso hace que el riesgo de liquidez aumente. Entonces, eso va a hacer que la rentabilidad medida por el ROA, ¿sí? Si la liquidez corriente sube, bueno, acá hay un error, ¿no? Aquí. Si la liquidez corriente sube, el riesgo de liquidez baja. Y también lo hace la rentabilidad. Es decir, entre la liquidez y la rentabilidad existe una relación inversa, pero de acuerdo a la serie histórica que tenemos ahora, me está indicando que entre la liquidez y la rentabilidad existe una correlación, si bien es débil, pero positiva. Lo cual no quiere decir que sea cierto, o sea, es cierto con base a esta historia. El hecho de que no se cumpla la teoría financiera en este caso no quiere decir que la teoría financiera está incorrecta. Lo que sí quiere decir que a esta rentabilidad, aparte de la liquidez, es afectada por otras variables. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Sería interesante, y de hecho lo vamos a hacer, vamos a calcular otra métrica de rentabilidad ahora que podamos, que es el ROI. No, pero no nos emocionemos, calculemos el ROE primero, ¿ya? Calculemos el ROE. El ROE, que es igual a qué? A la utilidad neta sobre el patrimonio. Agarramos la utilidad neta sobre el patrimonio. Y esto me muestra que la rentabilidad de los inversionistas. Es decir, recuerden que el patrimonio es de los dueños. Por cada boliviano invertido por los dueños, o por cada boliviano que tienen invertido en el patrimonio, ese boliviano me devuelve una ganancia neta del 11,48%. Claramente existe una tendencia creciente en cuanto a este indicador. Ahora bien, veamos otro indicador de generación de valor que es el ROI. El ROI es igual al resultado operativo después de impuestos, ¿sí? Dividido entre la inversión financiera. Entonces, calculemos el ROI, pero para construir el ROI necesitaríamos hacer un balance financiero, pero lo hacemos porque ya tenemos experiencia previa, ¿no, colega? Ya hicimos nosotros un balance financiero antes, ¿no es cierto? ¿A qué es igual al balance financiero? Es igual a la necesidad operativa de fondos, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. La necesidad operativa de fondos, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Básicamente, ¿cuál es? Voy a colocar suma y sería, estos señores, vean todo esto, otros pasivos y previsiones. Fíjense que qué es lo que me quedó. Lo que me quedó son las obligaciones financieras, es decir, el pasivo con costo. El pasivo con costo. ¿Sí? Ahí tenemos la necesidad operativa de fondos y el activo fijo o el activo no corriente, que sería el activo no corriente, lo vamos a copiar, lo tenemos aquí. Entonces, ya este de aquí es un balance financiero, donde
Aquí tenemos nosotros la inversión, donde la inversión es la suma de la necesidad operativa de fondo más el activo no corriente, y eso lo contrastamos con la estructura de capital, que es la deuda, donde la deuda, usted coloca la deuda con costo, es decir, las obligaciones financieras, más los bonos, más las obligaciones financieras de largo plazo, más los bonos por pagar, y ese es el pasivo financiero sobre el equity, que sería el patrimonio neto, donde claramente aquí nosotros calculamos el financiamiento, donde el financiamiento es igual a D más C, es igual a D más C, y debería cuadrar. ¿Qué más necesitaremos? Necesitamos calcular el ROI, no, necesitamos calcular resultado operativo después de impuestos, que es igual al resultado operativo por 1 menos T, ¿no? Pero T, teníamos que ver cuánto es T, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es T? En Bolivia T es 25%, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver el resultado operativo, que este de aquí, por 1 menos 25%. Ahí tenemos el resultado operativo después de impuestos. Entonces, amigos, lo que vamos a hacer ahora mismo es, ok, tenemos el resultado operativo después de impuestos, que es exactamente igual que lo que hicimos aquí, ¿se acuerdan? Es tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, vamos a calcular nuestra métrica ROI, que es cuánto está rentando mi negocio, cuánto renta mi negocio, sin importar cómo se financia. Ese es el ROI. Mide la rentabilidad de negocio sin importar la estructura de financiamiento. Entonces, usted agarra este señor y lo divide sobre la inversión. Y esto me dice cuánto está rentando realmente mi negocio. Notemos que el negocio, ¿sí?, ha tenido una caída en la rentabilidad, ¿no? En realidad, mi negocio ha experimentado una caída en la rentabilidad. Lo que estoy viendo mal, ¿no es cierto? Perdón. Mi negocio ha experimentado un incremento de la rentabilidad, es decir, que por cada boliviano invertido, el negocio me está devolviendo, o me está devolviendo una ganancia operativa después de impuestos de 8,04%. Nuevamente, si calculamos la correlación, coeficiente de correlación, amigos, entre el ROI, ¿sí?, y mi liquidez corriente, ¿sí?, vemos que la correlación es menor, pero debería haber una relación inversa, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre, ¿sí? Cosa que no ocurre. Entonces, lo cual no quiere decir que la teoría financiera esté mal, para nada. Quiere decir que, recuerden que la teoría financiera se basa en un escenario ceteris paribus, ¿sí? La teoría financiera se basa en un escenario ceteris paribus, ¿no? Y claramente, la teoría financiera la podríamos validar aquí, digamos, ¿no? La podríamos validar aquí, porque tenemos indicadores nosotros financieros. Por ejemplo, tenemos el ROE. Si nosotros bajamos, bueno, yo creo que lo hemos demostrado, cuando bajamos la liquidez,
Si bajamos la liquidez, la rentabilidad aumenta, ¿sí? Eso lo podemos ver porque aquí podemos hacer efectivamente un análisis ceteris paribus, ¿sí? Aquí podemos hacer un análisis ceteris paribus, pero en la empresa que estamos analizando son un conjunto de variables que han afectado el resultado. Lo que sí se debería cumplir es, vean ustedes que esto de aquí son la necesidad operativa de fondo, ¿sí? Si veamos a ver, quiero pensar a ver y ver si aquí puedo ver el cumplimiento de la teoría. Si yo calculo la correlación entre la necesidad operativa de fondos, ¿sí? Y el ROI, debería cumplirse la teoría financiera, ¿no? Sí, claramente se cumple. Pero ¿por qué se cumple? Veamos la lógica. ¿Por qué se cumple aquí y no allá? Explico. Sucede que en la necesidad operativa de fondos, ¿sí?, es parecido al capital de trabajo neto, ¿sí? Recuerden que mientras la necesidad operativa de fondos sea más pequeña, ¿pero qué me está indicando esta correlación? Esta correlación lo que me está diciendo es lo siguiente. Si la necesidad operativa de fondos baja, eso hace que mi ROI aumente. ¿Pero por qué? Si mi necesidad operativa de fondo caen, lo que está pasando es que esto es similar a decir liquidez. Si mi necesidad operativa de fondo cae, mi liquidez también lo hace. Si mi liquidez cae, aumenta el ROI. Entonces, estamos demostrando que se cumple la teoría financiera, pero cuando correlacionamos la necesidad operativa de fondo con el ROI. Bien, ahora vamos a ver el Dupont para cerrar esta parte. El Dupont, todo esto es la métrica de rentabilidad. Amigos, estamos bien con la velocidad, lo estamos haciendo rápido porque esto es conocimiento previo para el curso, ¿no es cierto? ¿Pero vamos bien? Pregunto. ¿Se entiende, amigos? ¿O muy rápido o muy lento? Bien, gracias, Carlos. Todo bien, me dice. Bien, sigamos entonces. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Luis. Bien, entonces, continuando, para cerrar razones, estamos viendo lo que es el Dupont, donde en el Dupont vamos a ver que la rentabilidad depende del margen neto, depende del resultado activo y depende de otra métrica que es el multiplicador del apalancamiento. Bien. Una pregunta, dice Luis. Una pregunta. Si las necesidades operativas de fondos son más bajas, ¿aumenta la liquidez? No, en teoría, si las necesidades operativas son más bajas, debería bajar la liquidez, ¿sí? Debería bajar la liquidez. Ahora, si mi liquidez sube, es por otros factores. Entonces, en situaciones normales, si mi necesidad operativa de fondo baja, debería también bajar mi liquidez. Gracias, Luis. Entonces, tenemos el margen
Esto lo tenemos. Tenemos la rotación de activos. Y el multiplicador del apalancamiento es activo total sobre patrimonio. Que si bien no lo hemos calculado, pero lo podemos hacer ahora mismo. Sobre patrimonio. Y esto, amigos, lo arrastramos. Pum, lo arrastramos. Y si nosotros agarramos y hacemos el producto, deberíamos llegar al mismo sitio, al mismo ROE. Y este es el análisis Dupont. Recuerden que el Dupont busca explicar de dónde viene la rentabilidad. En este caso, el incremento de la rentabilidad de PIL es debido a que marginan a que su margen ha aumentado, su eficiencia lo ha hecho también, y el apalancamiento ha reducido, es decir, un escenario ideal, ¿no, amigos? Está menos apalancada, es más eficiente y margina más. O sea, es una rentabilidad muy, muy saludable. Por ejemplo, aquí la rentabilidad ha caído. ¿Por qué? Porque margina menos, es menos eficiente, pero pese a estar más apalancada. ¿Qué pasa aquí? La rentabilidad sube, mayor margen, más eficiencia, menos apalancamiento. Genial. Aquí vuelve a subir, más margen, más eficiencia, menos apalancamiento. Vuelve a subir, más margen, más eficiencia, menos apalancamiento. Escenario ideal. Ahora, vamos a ver cómo está la empresa en términos de efectivo. Para eso, vamos a calcular, lo voy a hacer en otra hoja, el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo. Vamos a calcularlos, amigos. Lo vamos a hacer por el método indirecto. Vamos a copiar todos estos ítems. Para cerrar con el diagnóstico de esta empresa. Aquí voy a colocar detalle. Y vamos a trabajar. Primero vamos a calcular la utilidad neta total, ¿ya? Donde lo que vamos a hacer al resultado del ejercicio, le vamos a devolver los intereses. Le vamos a devolver los intereses. A ver, tenemos aquí un problema profundo. Bueno, aquí cometí un error. La planeta ajustada que es igual. Gestión 2020, recordemos. Esta gestión de aquí. A esa utilidad le voy a devolver los intereses, menos los intereses para que se puedan sumar. Retiro viendo los intereses. Y aquí tengo que agregar las partidas no monetarias, como por ejemplo, más la depreciación. En el balance, fíjense que aquí tengo la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Si yo resto esta señora, si yo resto las acumuladas, encontraré la depreciación, ¿no? Porque en teoría, al aumentar, la acumulada aumenta porque existe la depreciación. Entonces, nosotros podríamos calcular la depreciación simplemente con ir a balance general y restar esta acumulada menos esta acumulada aquí. ¡Pum!
Jalamos. Ahora, otra partida no monetaria, ¿sí? Es las previsiones, ¿no es cierto? Las previsiones. Porque estas previsiones son acumulativas y solamente se hacen efectivas en Bolivia cuando el trabajador cumple 5 años. Entonces, vamos aquí, colocamos delta de las previsiones, símbolo, y como es un pasivo, hacemos la resta, se incrementa un pasivo, significa pues una entrada de efectivo. Ahora, ¿qué tenemos que meter a la fiesta? Tenemos que meter todo el activo corriente y el pasivo corriente no financiero. Es decir, a la fiesta que entra, amigos, entra esta señora, esta señora, esta señora, esta señora, esta señora. Esta señora, aunque no corriente, pero también es operativa, solo sería esas señoras por el lado del activo y por el lado del pasivo, esta señora, esta señora, esta señora, esta señora, otros, ¿no? Control C, y todo esto lo mandamos a otro flujo. Control V, control V. Entonces, ¿qué colocamos delta? ¿No? Símbolo complejo de profesor, ¿sí? ¿Ya? Para denotar que son variaciones, ¿no es cierto? Listo. Símbolo, un símbolo, y aquí símbolo, y símbolo. Perfecto. Y aquí símbolo, símbolo. Vamos, perfecto. Símbolo. Y aquí terminamos con Y. Recordemos las reglas básicas de que si un aumento de activo significa una salida de efectivo, ¿no es cierto? Colocamos si no menos, vamos aquí y decimos la señora menos la señora aquí. Y eso va a ser hasta cargo diferido, corto plazo, ¿no? Porque aquí tenemos que hacer un salto, ¿no? En cargo diferido a largo plazo. De aquí. Ya. Pero no vamos con proveedores, pero es un pasivo. Proveedores, le colocamos más. Proveedores. Este señor. Si se incrementa un pasivo significa entrada, recuerden. Y aquí nos vamos hasta impuestos y retenciones. ¿Ya? Bajamos. Hasta ahí. Otros pasivos. Vamos aquí. Este señor menos este señor aquí. Hablamos. Ya. Con esto podemos calcular cómo está esta empresa en cuanto a generación de efectivo operativo. Es decir, cómo anda su feo.
tomando su flujo efectivo operativo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una suma, amigos, de que de todos estos señores, vemos que todos los años la generación de efectivo operativo va en aumento. Y eso es muy, muy positivo para la empresa. Aquí algo importante es que si correlacionamos el flujo operativo, ¿sí?, con el ciclo, vean lo que pasa. Tenemos una correlación fuerte, casi perfecta, ¿no, amigos? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy importante para la teoría, ¿no? O la modelación. Existe una correlación casi perfecta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el ciclo de conversión efectivo lo reduzco, eso va a hacer que el flujo de efectivo operativo aumente. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, esto se cumple en la mayoría de los casos, ¿ya? Y la mayoría, la teoría financiera es clara, ¿no? Pero la teoría financiera es un escenario ceteris paribus, ¿no? Claramente. Pero, generalmente esto se va a cumplir. Continuando con el análisis, vamos a los otros indicadores, los otros flujos, que son el tema de los activos fijos. Vamos a tomar en cuenta el bruto, intangibles e inversiones. ¿Listo? El bruto, intangible neto e inversiones. Los tres ítems. Va. Entonces, le vamos a colocar variación. Ya. Es divertido, ¿no, amigos, las finanzas? Porque uno descuartiza una empresa, ¿no? Y hace que los números se vuelvan información para toma de decisiones, ¿no? De que tenemos el flujo efectivo de inversión. Perfecto. Perfecto. Ok, bien. Ok. En este punto, amigos, le pido por favor un break de 10 minutos para refrescar la garganta y volvemos en 10 minutos con la segunda parte. Porfa. Gracias, Luis. Gracias, Pedro. Genial. Muy bien.